Muchas gracias. No sé si se me oye con el... Sí, me parece que sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Basoa Fundación y bueno, por ir al grano. Me ha tocado, digamos, una parte supuestamente árida, que es teórica, ecología. Intentaré que sea menos árida y también os quiero contar un poco que yo en realidad no soy... iba a decir que me he convertido en un teórico a mi pesar. Yo creo que soy más un hombre de acción, o sea, yo estoy más a gusto en el campo, marcando madera, cortando árboles, arrastrándolos, poniéndolos en camiones, dirigiendo esos procesos, más que haciéndolos yo. ¿Qué me ha llevado a mí a estar 10 años escribiendo un tocho que muchos conocéis? Y si no os invito, el tocho está agotado, se puede conseguir en PDF, me queda algún ejemplar para regalar puntualmente solo. ¿Qué me llevó a estar 10 años escribiendo cuando lo que me gusta es estar en el campo? Pues yo no diría un cabreo, pero sí una insatisfacción muy grande. Pues la ecología que me enseñaron a mí, pues cuando me ha tocado gestionar el campo, me parecía que no servía. Es una ecología que hunde sus raíces, pues bueno, hace algo más de un siglo y podría considerarse que está superada, pero no es verdad. O sea, creo que es muy importante lo que voy a contar como trasfondo de las políticas de conservación que se llevan a nivel europeo, español y en lo que conozco, y además de forma un poco exacerbada, en el País Vasco. O sea, creo que todo esto emana de una concepción ecológica de ecólogos teóricos formados en las universidades, formados en los mejores centros, que han, insisto, que a mi modo de ver un poco desfasado, han dado una visión demasiado estática de lo que es la naturaleza, y si tienes esa visión estática, al final es un poco inevitable que eso se transforme en una conservación estática. Bueno, los montes son pura dinámica. Si tenemos una concepción estática, iba a decir, solo obedece a un motivo bastante simplista, y es que los árboles no tienen patas, no se mueven. Si no, pues supongo que se pensaría de otra forma. Un poco la charla, que es larga, y Aitor, por favor, cuando veas que es la hora me cortas y ya está, porque no es necesario todo, porque lo único que quiero al final que quede claro es: los montes son pura dinámica, siempre hay razones para lo que pasa, y esas razones normalmente no es fácil controlarlas hasta los últimos extremos. Bueno, voy a basarme más en imágenes, pero sí que, como parte teórica que estoy tratando, quiero hacer unas consideraciones primero que son muy teóricas, muy filosóficas, si queréis. Bueno, clasifico el universo, vamos a decir, en tres tipos de sistemas, que en realidad son tres tipos de modelos, o sea, tres tipos de formas en las que nosotros comprendemos la realidad o intentamos comprenderla. Hay sistemas que nos parece comprenderlos completamente, pues por decir algo, las máquinas. Pues decimos, bueno, pues esto es predecible perfectamente. Yo meto la primera, hay una serie de engranajes, llevan a esta velocidad, vale. Ese tipo es predecible, claro, me diréis. Bueno, luego nunca es completamente predecible porque los coches fallan, los ordenadores ni te cuento. Bueno, luego en el otro extremo tendríamos los modelos estocásticos, que parece que todo sucede por azar. Y vamos a decir, en una categoría intermedia, que no es exactamente intermedia, sino con unos matices muy peculiares, tendríamos los modelos caóticos, que os puede parecer que es precisamente algo parecido a estocástico, es decir, que es aleatorio, pero en realidad es muy distinto. En particular, en el concepto que yo hablo de los ecosistemas forestales, o los ecosistemas en general, entrarían dentro de la categoría de modelos caóticos deterministas, es decir, todo sucede por algo, pero la complejidad del sistema es tal que no solo no conocemos todos los factores ahora, sino que son intrínsecamente imposibles de conocer. Por mucho
que avancemos en el conocimiento. O sea, yo iba a decir, me daba la risa cuando yo leía, digo, no, es que no se puede actuar hasta que no conozcamos todas las implicaciones. Eso es tanto como decir, no se va a actuar nunca, porque jamás conoceremos absolutamente todas las implicaciones de lo que hacemos. Las culturas tradicionales de las que hablaba Jaime tenían un conocimiento muy depurado por un sistema muy obvio. Bueno, aparte de la necesidad de supervivencia, que eso era el motor, obviamente, el sistema era el de ensayo y error. O sea, no es que fueran sabios por naturaleza, es que durante muchas generaciones hicieron cosas que les resultaron mal y otras que bien. Y eso lo fueron depurando. Por motivos que seguro él puede contar mucho mejor, pues aquí en unos años hubo una evolución súper rápida, que en Francia fue mucho más paulatina, y aquí de repente llegó la modernidad deslumbrando al mundo tradicional y cambiamos rápidamente desechando muchos de sus conocimientos y ahora están perdidos. O sea, lo que hablabas de los indios emborrachándose, o sea, claro, dices, es que ahora mismo, pues por decir algo, en el Valle de Mena, que es uno de los sitios donde trabajo yo, vas al monte y le preguntas a un paisano de los que viven allí, no sé qué, ¿y esta planta qué es? Una planta. Y esa es la situación. O sea, ahora mismo la persona del Valle de Mena que mejor conoce cómo funcionan los montes es un funcionario, no ingeniero de montes, agente medioambiental que lleva allí 37 años y conoce, iba a decir, infinitamente más detalles que el paisano más arraigado, pues porque hay un desarraigo completo ya. O sea, quiero decir, a lo que lleguemos desde luego nunca va a ser lo anterior, pues porque el capital humano en ese sentido se puede considerar por perdido ya. En la mayoría de los sitios sé que quedan 4 pastores con ese conocimiento en Asturias. Bueno, que me desvío de lo que es mi tema. Bueno, como ejemplo del caos, digo, esto es una ladera, es aquí en Guipúzcoa, una ladera de encinar y de repente hay un haya en medio. A ver, el haya está ahí por algo, no es por casualidad, pero a nuestros efectos podemos entender pues, que es una distribución caótica. Pues tienes una ladera de encinar aparentemente homogénea y curiosamente ahí sale un haya, que es como lo más opuesto que tienes a las encinas. ¿Por qué? Pues seguro que es por algo, o porque un pájaro llegó ahí y dio la casualidad de que germinó en ese momento, o porque justamente allí es un pelín más húmedo, da igual. A lo que vamos es que siempre hay motivos, pero no es muy sencillo averiguarlos. El modelo ecológico, tal como lo planteo, pues está basado... En realidad es un modelo bastante sencillo. Decimos, bueno, sabemos cómo crecen los árboles, y que donde digo los árboles digo los arbustos, digo las herbáceas, pues sí, a ver, cuando os decía que había varios tipos de modelo, esto es casi determinista. O sea, sabemos, pues porque hay conocimientos acumulados de mucho tiempo y científicos y rurales, vamos a decir, de cómo crecen las plantas. Esto más o menos se conoce. ¿Cuál es el contrapunto del crecimiento? Pues la renovación, o si queréis, la destrucción. Me gusta usar el término renovación porque en la teoría clásica habitual se habla de ecosistemas climáticos y perturbaciones. Las perturbaciones es lo que perturba el orden natural. No, es como que no se ha entendido nada. O sea, la perturbación es la esencia del ecosistema. O sea, la esencia del ecosistema es el cambio. El cambio, tanto por crecimiento como por renovación. Eso no es una perturbación, eso es lo natural. O sea, los ecosistemas se renuevan por incendios, como en Galicia, por desbroces. Esto es mi sección, bueno, lo de arriba también es mi sección. Esto es porque lo ramonean los ciervos hasta la saciedad. Esto es un hombre cortando madera, también en mi sección, segando los prados, que en las reservas integrales pues también habrá renovación. ¿Cuál será la renovación? O incendios, como veíamos al principio, o en zonas muy húmedas, como podría ser Guipúzcoa, pues si dejamos zonas sin intervenir, pues esto es lo que tenemos. No estoy haciendo ninguna valoración de que esto sea bueno ni malo, o sea, porque esto es algo también muy importante. Para la naturaleza no hay nada bueno ni malo, absolutamente nada. Ni la extinción de la vida en el planeta para la naturaleza en sí es bueno ni malo. Nada es bueno ni malo. Lo que es bueno y malo es en la medida que cumple los objetivos de los hombres. Eso, a ver, también es muy importante asumirlo dentro del modelo ecológico, porque dentro del modelo ecológico tradicional teníamos algo que era lo bueno, que era la clímax, que era lo máximo, ya el nombre lo dice, lo máximo a lo que se puede llegar.
ese planteamiento es absolutamente absurdo y absolutamente antropomórfico. Eso es porque alguien en los modelos humanos, iba a decir, que tienen también que ver con la religión y con todo, pues tiene una pirámide de valores en las que pone algo en la cima. Eso en la naturaleza no existe. La naturaleza es puro cambio. Si este es un bosque que ahora posiblemente igual, yo qué sé, dentro de Red Natura dice, no, es que este es el óptimo ecológico. A ver, es el óptimo solo y exclusivamente porque alguien lo dice. No hay ningún otro motivo. Entonces, de verdad, hay que hacer una enmienda a la totalidad del modelo ecológico, digamos, que se cambie en la mente de los hombres para que algún día se pueda cambiar en las normas administrativas. Y, desde luego, la Unión Europea ahora mismo, a través de la Red Natura, es un buen ejemplo de algo que yo consideraba trasnochado, y yo cuando salió la directiva de Red Natura, a mí me sorprendió mucho. Dije, hombre, esta gente que ya era parte del pasado, de repente ha tenido un éxito increíble. A ver, yo soy europeísta convencido, pero creo que Europa tiene un problema muy grande. Pues que al final es una maquinaria mastodóntica en la que es muy difícil cambiar una inercia. O sea, una vez que sale el reglamento de la Red Natura, todo eso se desarrolla en los países y volver eso atrás, iba a decir, es como casi tan difícil como un espacio natural protegido volverlo para atrás. Yo en algún sitio he dicho, a ver, que este límite del espacio no tiene sentido. Me han dicho, mira, no lo toques. O sea, esto si acaso es un embudo, o sea, solo tiene una dirección, que es cada vez más cosas protegidas. Sacarlas de ahí es prácticamente imposible. Eso dicho por mis jefes y creo que con toda la razón. Porque Europa viene a decir, oye, cuando lo mandaste, dijiste que eso tenía los valores. Demuéstrame que no tiene ninguno de esos valores. Claro, eso es como imposible. Bueno, me salgo, como veis, bastante de la teoría, porque creo que es importante ver las implicaciones. El modelo es este. El modelo básicamente lo que quiere decir es cualquier cambio en el ecosistema, tú tienes maneras concretas, sin recurrir a la climas, que es lo mejor, no, tienes maneras concretas de ver por qué pasan las cosas. A ver, esto es lo que es realmente útil de cara a la gestión. De cara a la gestión nosotros necesitamos saber que cada árbol que cortemos tiene unos efectos, que cada vaca que se mete a pastorear tiene unos efectos, que cada ciervo que no matas, por decir algo, tiene unos efectos. No hay... Otra consecuencia de este modelo es que, aunque hay unos patrones generales que intentaré ponerlo, luego tiene una enorme importancia a lo local. O sea, desde luego, y en eso un poco puedo coincidir con Jaime, el ganadero integrado, no el de ahora subvencionado, por decirlo de alguna forma, pues que ahora puede ser integrado y subvencionado, pero es un tipo, iba a decir, que existe en escasa cuantía, que lleva toda la vida en un sitio y que es observador y que lo ha visto, es el que mejor puede conocer dentro de este modelo cómo funcionan las cosas. Igual que os digo que el guarda forestal de tal sitio que lleva mucho tiempo actuando y observando y viendo los resultados de lo que hace, es el que más éxito tiene en este modelo. No digamos en el modelo tradicional que quién es el que tiene éxito, pues el que está en un grupo de investigación, ha hecho muchas publicaciones, en el mundo académico es alguien, pero en realidad luego dices, a ver, ¿y todo esto que has publicado, en qué me sirve a mí para gestionar el monte? Pues en muy poquito, porque es un planteamiento académico, teórico. El modelo, desde luego, o sea, yo como silvicultor de una zona concreta, digo, es muy difícil que venga alguien de fuera y me diga ciertos detalles que solo puedo saber yo. Y al revés, yo voy a Chile y puedo ver ciertas cosas generales, pero desde luego el de allí me tiene que decir muchas peculiaridades locales porque cada cosa, igual que cada paisanaje, funciona de una manera diferente. Bueno, se intenta ser un enfoque integral, o sea, no centrarse en los árboles, no centrarse en la fauna. Por ejemplo, el modelo clásico y el de Red Natura es un modelo florístico. Bueno, pues es un planteamiento, a mi modo de ver, absurdo. O sea, como que la fauna no estuviera directamente implicada en lo que acaba siendo la vegetación. Bueno,
empiezo algo que dentro del modelo clásico sí que está reconocido, ¿vale? La influencia del medio. Pues a nivel planetario, ¿qué es lo que vemos? La influencia del clima, básicamente. A nivel península ibérica, pues vemos ya el clima y vemos, por ejemplo, ya la acción del hombre. O sea, el que las mesetas estén deforestadas, esto no es natural, sino que es un proceso humano. A nivel más local, pues bueno, se ven, por ejemplo, los efectos de la geología. Pues aquí el contraste entre la zona caliza y la silícea, una vegetación completamente contrastada. Bueno, a veces incluso esto es la misma idea y veis una línea perfectamente nítida que marca los islotes silíceos en medio de un mar calizo. Esto es bastante curioso en cuanto a que a veces en Europa pensamos que en la altitud los árboles no pueden pasar de cierta cota y te das cuenta y dices, bueno, esto no tiene un sentido. O sea, los típicos pastizales que hay en toda Europa, bueno, por supuesto en el País Vasco, pero en los Alpes hay una banda, a mí me llamó esto mucho la atención la primera vez que fui a América, pues que tienes muy típicamente el bosque llega hasta un punto y de ahí para arriba no crece nada, lo que es nada, no ves una brizna de hierba. O sea, los pastizales de altura a los que estamos acostumbrados en Europa son consecuencia del uso humano, de que esa línea arbolada pues la han bajado los hombres porque esa zona es muy interesante como aprovechamiento ganadero. Bueno, desde luego aquí nadie lo duda, en el País Vasco pues todos estos pastizales de altura están hechos por los humanos porque claro, aquí estamos hablando de, no sé, 1000 metros como mucho, pero que esto, por ejemplo, se discute en la cordillera cantábrica de Asturias. ¿Hasta dónde pueden llegar los árboles? Por poder pueden llegar hasta las mismas cimas. Calidad de estación. A ver, este concepto ecológicamente es muy importante y creo que dentro de lo que es nuestra gestión, el capital suelo, que está muy ligado a lo que es la calidad de estación, como forestales y como gestores de lo natural, tenemos una inmensa obligación de conservar. Desde luego, o sea, si en algo, quiero decir, yo soy... bueno, al final iba a decir, me estoy desnudando políticamente en el sentido de decir, he dicho que soy europeísta, ahora voy a decir también otra cosa, yo soy liberal. O sea, creo que la administración debe intervenir lo menos posible. ¿Qué creo que es lo único que hay que limitarle al propietario o de lo poco? Que desde luego no erosione el suelo. O sea, yo creo que ese capital no tiene derecho ni siquiera un propietario a erosionar su propio suelo, porque es un capital intergeneracional. La calidad de estación es la base, el suelo es la base del sistema, tiene un plazo de recuperación mucho más lento. Ayer que daba una charla a ecologistas decía, a ver, en el fondo es mucho más fácil. Ellos, bueno, lo que quieren es que haya muchas más frondosas autóctonas. Digo, es mucho más fácil conseguir esas frondosas en Vizcaya bajo estos pinares de radiata o cortándolos y plantándolos. ¿Por qué? Porque conservas el capital suelo, donde se ha hecho una gestión mínimamente racional. Que en la situación en Asturias y Cantabria, en muchos montes que a base de incendios están completamente arrasados, erosionados hasta que quedan unos pocos centímetros, como llueve en verano, los ves verdes, pero eso es una tragedia ecológica. Luego, también es más fácil, digamos, lo que ellos querían en Vizcaya, porque hay también un capital humano selvícola que se ha orientado en un sentido y mañana puede estar en otro. Bueno, también me salgo un poco de la cuestión. La calidad de estación tiene implicaciones de todo tipo. Por ejemplo, aquí a alguien se le ocurrió repoblar con hayas en un sitio pues que la calidad de estación era muy baja. Resultado, claro, siempre dicen, no, es que al repoblar con pinos hay más riesgo de incendios. Bueno, pues no, porque bajo los pinos van a dar sombra porque crecen más rápido y van a eliminar el matorral, que es lo que arde, y bajo las hayas, como están puestas en un sitio sin calidad de estación, pues no se desarrolla y al final es mucho más lento. Si esto fuera un lugar de alta calidad de estación, la cuestión sería muy diferente. Sí quiero decir que el tema de los incendios, yo no soy en absoluto especialista en suelos, pero marca una degradación edáfica muy profunda. O sea, yo lo veo perfectamente que en las zonas donde intentamos repoblar con cualquier... O sea, yo creo que en mi zona, yo trabajo en el norte de Burgos, las frondosas autóctonas son de verdad
la mejor alternativa productiva que tenemos. Pero repoblamos casi siempre con pinos. ¿Por qué? Pues por este concepto de la calidad de estación. Porque donde el fuego ha intervenido muchas veces es una degradación brutal. Los pinares de radiata que cortamos a hecho, que no lo hacemos muchas veces, pero algunas veces lo hacemos, digamos, ese suelo vale para todo. O sea, ahí podemos plantar robles, podemos plantar hayas, podemos plantar fresnos, podemos plantar otra vez radiata, podemos plantar pseudosuga. En estos sitios tan requemados no se puede plantar prácticamente nada más que árboles muy colonizadores, muy frugales, como los pinos y los abedules. Si aquí esto estuviera 100 años de pinar, se nota perfectamente una mejoría edáfica increíble. En esta parte del ecosistema que digo que no entendemos, o que yo no entiendo, y hay especialistas que sí, pues de microorganismos que hay allí se crían, de una microflora asociada, lo que sea. El caso es que estos suelos son horribles y, digamos, los de las plantaciones forestales pues funciona mucho mejor. Insisto, siempre que se respete el tema de la erosión. Más ejemplos de lo mismo. Las hayas dominan, en cuanto hay buena calidad de estación, tienden a dominar. ¿Y dónde no han dominado? En los sitios pues, donde la roca aflora, donde hay muy poco suelo. O sea, la naturaleza está llena de ejemplos de esto, y para el propietario forestal entiendo que es la base. Que no me acordaba que tenía aquí esta pantalla, que se ve fenomenal. Es muy importante que el propietario forestal respete la calidad de estación de su terreno, para él y para sus generaciones futuras. La calidad de estación la podemos ver indirectamente a través de lo que crecen los árboles. Hoy día con el LIDAR esto es bastante fácil, además aquí en el País Vasco esto lo tenéis bastante avanzado, no voy a insistir. Y aquí empiezo a meter ya algún otro ingrediente. Al final he buscado algunas fotos de por aquí cerca, digo, bueno, siempre es más interesante. Digo, a ver, pocos sitios como este, digamos, la naturaleza se exhibe con un poderío, y la geología en particular con un poderío tan grande. Pues decir, aquí todo está determinado por la geología. No, hay otro factor, que es el histórico. O sea, los ecosistemas se configuran a lo largo de los siglos. Tú tienes la naturaleza, que es la que es, aquí llueve lo que llueve, tienes la roca que la tienes esos estratos perfectos, pero además hay otro factor, que es que en el año 1918 hubo un pinito que logró germinar aquí, por los factores esos caóticos que decimos. Logró germinar aquí y no aquí, que aquí salió en 1963 el árbol. Todo lo que vemos en los ecosistemas es función pues, de esas características geoclimáticas y de la historia. Entonces, mi teoría, como el tema geoclimático sí que ha sido muy estudiado, incide mucho más en esos factores históricos. Históricos en el sentido de historia ecológica, que desde luego incluye a los humanos como parte absolutamente esencial. O sea, nada... Bueno, esa es otra, como sistema integrador que pretende ser, desde luego incluye al hombre. O sea, no tiene ningún sentido, también en la teoría más clásica, que está, por un lado, la naturaleza y por otro lado el hombre. Eso es un absurdo, o sea, no tiene ningún sentido eso como planteamiento, digamos, filosófico. Bueno, esto es un poco lo que os decía. ¿De dónde viene esto? Pues viene de la geología muy particular y de factores históricos, pues de que aquí de repente ha salido un pino, pues al salir un pino favorece ya que ahí se retenga la erosión y que alrededor se forme un islote, pues como los que tenemos aquí. Me ha parecido un bonito ejemplo de cómo factores caóticos al final acaban llevando a que haya en un sitio una vegetación y en otro otra. Tenemos por un lado que, bueno, vamos a suponer que sabemos cómo crecen los árboles y luego cómo se renuevan. Una forma típica de renovación en el País Vasco, pues las cortas a hecho, hacer pistas un poco de manera intensiva, bueno, esto es bastante típico. Más, cortas de otro tipo, claras suaves, que puede parecer, bueno, esto tiene muy poca influencia en lo que es la composición de los bosques y en su desarrollo. Bueno, no es verdad. O
sea, cualquier cosa de las que hagamos lo tienen. Obviamente no es lo mismo que cortar a hecho, pero todo lo que hacemos tiene influencia. Seguramente una clara en un hayedo lo que menos, porque las hayas es increíble cómo responden. O sea, al año siguiente que la haces han rellenado el hueco y parece que no has hecho nada, pero sí has hecho algo. Por ejemplo, prevenir derribos. Claro, con el tipo, por ejemplo, de silvicultura que hacemos nosotros, todavía es más evidente ese papel, digamos, ecológico y modulador de los ecosistemas de las claras. Si alguien viniera dentro de 50 años y no sabe el tipo de silvicultura que hemos estado haciendo, igual no entendería ciertas cosas de los bosques que viera en ese momento. Por ejemplo, estas 3 rayas lo que significa es que este árbol tenemos que ayudarle y esta X es un haya que vamos a cortar. En general, en este tipo de bosques estamos favoreciendo a todas las especies frente al haya, porque el haya tiene cierta tendencia a dominar. Bueno, pues lógicamente estamos interviniendo en lo que es una tendencia natural. Sí quiero deciros, aunque no es el objeto de mi charla, que el tipo de gestión que queremos hacer, que estamos haciendo nosotros, es intentando usar los procesos naturales, pero no quiere decir que hagamos un seguidismo de la naturaleza, no. Intentamos usarlos con idea de minimizar costes y maximizar beneficios, no como algo sacralizado, pues porque además los procesos naturales, otra idea importante es que son naturales solo en la medida de que en un contexto muy concreto el hombre los ha situado en unas condiciones que evolucionan de forma espontánea, pero no hay nada natural en el funcionamiento de los ecosistemas de Europa Occidental, de toda Europa Occidental. Y creo que llegaré a poder explicaros eso. Bueno, una carbonera, muestra del uso, esto en el País Vasco es ubicuo, en mi zona de trabajo ubicuo completamente. O sea, creo que no hay, yo diría que no hay una hectárea de bosque sin una carbonera. O sea, que eso muestra muy a las claras el uso ancestral de estos montes y que eso obviamente tiene unas consecuencias en lo que podemos ver ahora mismo. Derribos. Bueno, pues en las zonas en las que no actuemos, pues esto va a ser pues la consecuencia lógica. Insisto, en las zonas más húmedas y que no tengan una problemática de incendios muy grande. En Galicia o en Asturias, donde no se actúa, al final el fin habitual va a ser los incendios. Aquí, pues afortunadamente, iba a decir, y toco madera, como el tema de los incendios está más o menos controlada, esta será la forma de renovación predominante en los bosques que no se actúe. Bueno, a mí me parece bien, y se lo decía ayer a los ecologistas, que haya una serie de, yo diría, pequeñas reservas donde no se actúe, un poco pues por un tema científico-cultural más que otra cosa. Pero no puede ser esto la base de la gestión. O sea, este planteamiento entiendo que es muy absurdo. O sea, otra cosa es que quieras una silvicultura de más raíz ecológica o... Bueno, vamos a seguir. Incendios en el País Vasco no es uno de los sitios, desde luego, donde más repercusión tienen, pero todavía hay paisajes plenamente de incendios. El Valle Carranza creo que es esto. Yo viendo esta foto, la verdad que la primera vez que estuve en este sitio pensé que esto era Galicia Oriental, que hay unos paisajes muy, muy semejantes a estos. Paisajes completamente de fuego. O sea, aquí de los eventos renovadores es muy sencillo, todo es fuego prácticamente. En algunos sitios, aquí en Guipúzcoa, que ya los incendios en general actúan menos, pero todavía en pleno bosque hay muchos indicios de que eso ha sido en el pasado. Por ejemplo, esto es una cicatriz de fuego. Dentro de 10 años, este árbol posiblemente ya no haya ningún indicio más que si lo cortas, esa cicatriz la vas a ver en los anillos quemados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ese ecosistema en concreto el fuego ha actuado pues hace 30 años y posiblemente de ahí para igual 20 años o 15, y de ahí para atrás seguramente muchas veces. Eso ha sido decisivo en la configuración del ecosistema. Bueno, por supuesto, el pastoreo, que los árboles trasmochos pues no dejan de ser algo absolutamente ligado a ese uso intensivo ganadero que había en toda la cordillera cantábrica. Lo que vemos ahora, claro, creo que los árboles trasmochos son un paradigma bueno de lo que era y lo que es ahora. O sea, los árboles trasmochos se conseguían mediante poda,
Eso le da una forma característica. Estos árboles no son los árboles tradicionales. Tienen unas ramas que pesan cada una 500 kilos, por decir algo, lo que evidencia es que hace mucho tiempo que no se hace esa labor. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que se van desmoronando, como este. Todavía quedan algunas zonas de pastizales en el País Vasco, pero ahora mismo ya el valor que tienen es sobre todo por lo escaso. O sea, aquí ya es un aprovechamiento muy marginal. Aparte del ganado y en parte como consecuencia de la disminución de ese aprovechamiento ganadero, en zonas como la que yo trabajo, ese papel lo ha asumido en buena medida los herbívoros silvestres. Su efecto no es el mismo. No es lo mismo tener rebaños de ciervos que rebaños de vacas, por muchos motivos. El más obvio es que en general las vacas se bajaban abajo en invierno y los ciervos tienen que vivir todo el año en el monte. Entonces, su efecto ecológico no es el mismo, pero hay una cierta complementariedad. Esto es una zona que se derribó en masa, o sea, que pues lo que hablamos, no se actúa durante siglos, pues se derribó en masa todo el robledal que había. ¿Qué pasa? Como, digamos, no se dejó de actuar por una decisión consciente, planificada, socialmente aceptada, sino que se dejó de actuar simplemente por falta de mercado y sobre todo por dejadez, pues a ver, yo soy funcionario, al final, si no estás presionado, no tienes igual un gran deseo de mover una serie de cortas que lo único que te van a dar son problemas. Pues hablando claro, o sea, nosotros no funcionamos por objetivos. O sea, a mí me pagan igual corte 30.000 metros cúbicos al año o corte 300.000, exactamente igual. Eso también es otro problema, aunque bueno, también es otro debate. Bueno, a lo que vamos. Esto es un robledal que de no hacer nada de muchos años, ¿qué pasó? Pues se cayó entero. Como no era una decisión consensuada socialmente el que eso fuera una zona de reserva, ¿qué es lo que pasa? No actúas nunca y de repente ahora vas a toro pasado. Cuando se te ha caído, cortas todo. Muy bien, cortas todo. Te pagan la 10ª parte o la 100ª parte de lo que te hubieran pagado si hubieras hecho una buena gestión. Vale, ahí ya no están los robles. ¿Qué pasa? Se regenera entero de robles. Bueno, la foto esta es una foto de detalle. Un auténtico vivero de robles, como es normal. O sea, está todo rodeado de robles, hay una fuente de semilla increíble, el clima es bueno, el suelo es bueno. ¿Qué pasa? Pues se regenera, eso es lo que tiene que ocurrir. 6 años después, no hay ni un solo roble. Milagro, pues todos, absolutamente los millones de robles se los han comido los ciervos, todos. No ha quedado ni uno. ¿Puede parecer increíble? No. O sea, sabiendo, pues claro, si tú eres un ciervo y tienes que vivir, pues te comes hasta el último porque te va en ello el pellejo. No vas a decir, no, vamos a guardar alguno para... bueno, en general en Castilla y León tenemos poco dinero y voy a decir, y lo digo con orgullo en cuanto a la gestión. O sea, intentamos hacer una gestión en la que no gastamos prácticamente dinero y creo que eso es bueno. Igual no es el mejor sitio para decirlo también, pero igual que a los ecologistas le digo una cosa, lo digo así. Yo creo que, o sea, al final las subvenciones acaban pervirtiendo más que, o sea, yo sí que confío más en un sistema mucho más libre. Bueno, yo cuando llegué había una serie de malos hábitos adquiridos que como llegué en plena crisis a esta zona norte de Burgos, pues en el 2011, pues la gente lo tenía muy claro. No hay dinero para nada, pues se acabaron las peticiones, si no, pues lo típico, la administración que tiene que venir... No, a ver, estos montes son perfectamente autónomos, tienen mucha madera, se puede cortar madera, se puede hacer una gestión racional en ellos. Bueno, viene todo a cuento que intentamos no gastar dinero, pero aquí no vimos otra alternativa y al final hemos tenido que cerrar pues como única forma de que se regeneren los robles, que ojalá lo hubiéramos hecho el primer año y tendríamos ya, ahora ya veremos, yo entiendo que sí. Solo como detalle, fijaros dentro del cierre en un año, en menos de un año, desde que pusimos el cierre me parece, todo esto es madroño rebrotado. Esto es una cepa de madroño, fijaros cómo que está fuera del cierre, fijaros cómo la tienen los ciervos. O sea, el efecto ecológico de los ciervos es absolutamente increíble. ¿Qué ocurre? Que esto, por ejemplo, desde el movimiento ecologista o desde la perspectiva de conservación de la naturaleza,
pues no se le da mayor importancia. O sea, a pesar de ser un efecto ecológico absolutamente radical que condiciona la viabilidad futura del bosque en todas sus dimensiones, vamos a decir, no se le da importancia. ¿Por qué? Porque es un efecto insidioso a largo plazo, porque no se ve, porque no hablando más claro todavía, porque no sale en el telediario. O sea, si no sale en el telediario no existe. Pues porque la acción del ciervo al final es pequeñita, además es natural, no lo ha hecho nadie, no hay nadie al que llevar al juzgado. Bueno, pues igual sí, igual lo habría. Esto es lo que pasa en la otra parte, digamos, del Valle de Mena, en la que no hay ciervo. Pues ¿qué pasa? Pues que cada pequeño hueco pues, se llena de árboles. Pues vamos a decir que eso es lo que debería pasar. Igual no tan exagerado, porque aquí es exagerado. Aquí se junta de que el pastoreo tradicional ha desaparecido y de que el ciervo todavía no ha llegado. O sea, igual es una situación un poco especial, pero seguramente lo lógico es que fuera una cosa un poco intermedia. Ni cero ni esta explosión de vida. Para nosotros esto es lo mejor. A veces el matiz de la acción de la fauna silvestre es más sutil. Por ejemplo, vemos este bosque y no es como el ejemplo del robledal, que no ha salido ni un solo árbol. Aquí vemos árboles y de todas las edades. Y dices, coño, pues esto funciona bien. Pues esto es en Alemania y nos decían los gestores, no, tenemos un problema enorme, porque aquí solo se nos regenera la pícea. Y solo se nos regenera la pícea porque tenemos mucho corzo. Y el corzo se come todos los abetos y deja todas las píceas. Pues efectivamente es un problema también. Hombre, es más problema que no se te regenere nada, pero en nuestro caso el equivalente son las hayas. Que las hayas, aunque estén muy ramoneadas, acaban saliendo porque tampoco les gusta mucho a los ciervos. Pues, digamos, las píceas de los alemanes son nuestras hayas. No sé, sí, aquí saqué una foto pues, que se ven las hayas completamente ramoneadas como el único árbol pues, que es capaz al final de prosperar en estos bosques. Pues al final no deja de ser un empobrecimiento. Lo que llamo de determinismo histórico viene a decir, vale, tú con el mismo clima y el mismo suelo, en función de la historia previa, puedes tener situaciones absolutamente contrastadas. Y bueno, viene bastante a cuento, ya que había un asturiano antes de mí, decir, mira, en el suroeste de Asturias el fuego es el que está organizando el paisaje, desde hace décadas. En otras zonas de la vertiente cantábrica sin fuego, pues bueno, la situación no tiene nada que ver, el paisaje no tiene nada que ver. Quiero decir, me parece que la teoría también más tradicional enfatizaba mucho en el medio. El medio es muy importante, por supuesto. O sea, esto es muy distinto a cualquiera de los dos sitios a si estamos en el Cabo de Gata, en Almería. Pero con un medio muy parecido, la historia previa es fundamental para entender lo que tenemos. Esto es en una misma ladera, lo anterior eran dos zonas geográficas un poco contrastadas. A mí esta foto me gusta mucho ponerla porque decir, cómo un solo evento histórico, que es después de la Guerra Civil, los años del hambre, que se roturaron fincas absolutamente pobres, desde luego en el noroeste de España y seguramente en casi toda España, fincas que no tenían ningún valor agrario, se roturaron pues porque había hambre. Entonces, hay una línea como perfecta, que son, en ese momento histórico de los años 40, esas fincas de aquí para abajo se roturaron, se ven los ribazos de las fincas. Eso ha cambiado la dinámica del monte seguramente por siglos o por milenios. O sea, un acto más o menos puntual en el tiempo es capaz de cambiar la historia ecológica de un sitio. Esto es muy interesante. O sea, el matorral que sale en estas fincas es radicalmente distinto al que sale aquí. Estos son leguminosas y estos son brezos. Los árboles son distintos. Aquí son árboles que han salido por semilla, abedules básicamente, y arriba rebrote de rebollo. Esto, digamos, también tiene conexión con lo que decía al principio, de que los montes o los ecosistemas forestales son sistemas caóticos. Algo que ha ocurrido igual hace 1000 años condiciona lo que vemos ahora mismo. Y como hablamos de miles de años, pues bueno, simplemente decir, pues todos los análisis de cualquier tipo que se hayan hecho, o sea, cuando en vez de ideología lo que hacemos es estudiar lo que hay realmente en un bosque o en un monte, siempre vemos lo mismo, que cambia constantemente. La naturaleza nunca, a ninguna escala, ni a la escala de los años, ni de las décadas, ni de los milenios, ha sido jamás constante.
Esto vale para, bueno, esto eran análisis polínicos y esto son de grupos de animales, pues lo mismo. O sea, la fauna que nos parece ahora típica cantábrica, pues era muy distinta en tiempos. En la península ibérica, pues había proboscidios, ya no me acuerdo ahora, pero en un periodo no tan dilatado, había castores, había una fauna completamente distinta a la actual. Bueno, en Europa había leones en tiempos históricos, los últimos creo que se mataron en Grecia. Ahora nos parece, bueno, leones. ¿Qué armas, digamos, tenemos para en esa complejidad de que todo es dinámico, todo es cambiante, entender, además de las renovaciones, por una parte, el cómo se comportan los árboles? Pues básicamente dos variables: la talla de los árboles, perdón, de las plantas en general. Pues obviamente no es lo mismo cuando tú limpias una finca, pues te salen robles que pueden llegar a 40 metros de alto y te salen herbáceas que nunca van a pasar de esto. Eso, por supuesto, es decisivo, no requiere mayor explicación. Y también la tolerancia. La tolerancia es, digamos, la sombra que aguantan. Es un concepto igual, tiene algún matiz más, porque no es solo la sombra, sino la convivencia, digamos, entre los árboles, no solo que se dan sombra unos a otros, sino que se rozan. En los sistemas radicales también hay sus relaciones. Bueno, con esos dos atributos se entiende casi todo, pero aquí he puesto una foto de algo que en realidad mete otro factor más, que es la velocidad con la que crecen. Todo eso más o menos se conoce. Esto es un rodal que se cortó a hecho en 1957, se regeneró con todo lo que había por allí, pues haya, robles, pinos, cerezos, acebos. ¿Cuál es el árbol más tolerante de todos? El haya. De talla también el haya y los robles. Pero este árbol que veis aquí, que es un cerezo, sin embargo ha tenido éxito. ¿Por qué ha tenido éxito? Pues porque ha sido capaz de crecer más que ninguno de los demás inicialmente. O sea, además de la talla de tolerancia, por ejemplo, la velocidad de crecimiento, pues también es decisivo, es muy relevante para entender cómo funcionan los montes, que al final es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros lo que queremos es saber cómo funcionan para saber si yo tengo que cortar este haya o este cerezo o lo que sea. Esto es fundamental, entenderlo, y no tanto el que un académico me diga la clímax de esto es el hayedo. ¿Qué es eso de que la clímax es el hayedo? Nada, no es nada. Esto es un pinar de radiata con muchísima regeneración de todo tipo de especies. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de bosque? Claro, esto dentro de Renatura, por ejemplo, esto es como lo peor. O sea, un pinar de radiata que debajo tiene todo tipo de árboles frondosos cantábricos, incluso Quercus rubra, que es americano. O sea, esto no hay manera de encajarlo ninguna en las categorías que tienen los fitosociólogos o que tiene, porque lo ha comprado así, la Unión Europea. O sea, ¿qué hábitat es esto? Bueno, yo ahora estoy en el grupo del LIFE del tejo y me dicen, no, es que hay que caracterizar el hábitat del tejo. Y digo, pues bueno, pues caracterizaremos, porque como el papel lo aguanta todo, pero los tejos pueden vivir en cualquier tipo de hábitat de los que consideran los fitosociólogos. Bueno, esto es lo habitual. O sea, quiero decir, las especies salen donde pueden, conviven con una serie de relaciones que más o menos se conocen. Y lo peor es intentar encajarlos en rígidas casillas. Los ecosistemas no se pueden encajar en casillas. Hay que entender cómo funcionan sin encajarlos en casillas. Eso sí que seguramente en la ciencia es absolutamente revolucionario. Y iba a decir, y por eso seguramente mi teoría no tiene muchas posibilidades de éxito, porque en cuanto la mente humana no sea capaz de meter las cosas en cajones, pues ya no le gusta. O sea, es fundamental para organizarla, pues porque somos así, igual yo soy un poco caótico y por eso a mí me gusta esta manera de verlo, es fundamental el tener las cosas organizaditas. Entonces lo que digo es, tenemos esto, ¿cuál es el futuro de esto? Desde luego no es la clímax. ¿Qué puede ser? Bueno, pues puede ser lo que venía previsto en la ordenación, que era cortarlo a hecho, este pinar y plantarlo de nuevo. Entonces, en unos años, ¿qué tendríamos? Pues otro pinar de radiata más joven y en vez de con ese matorral, pues con los tojos, que después de las cortas a hecho es lo que se llena. ¿Qué podríamos tener?
podríamos, iba a decir, quemarlo reiteradamente, y tenemos un madroñal con otras cosas, porque el madroño es lo que mejor rebrota, con el permiso del ciervo. Podemos tener un madroñal erosionado, eso podemos tenerlo. ¿Esto es mejor o peor que lo primero? No, ni la erosión, que digo que es lo peor que podemos hacer, bueno, puede que tengamos como objetivo, por ejemplo, porque nos lo dice Europa, conservar el madroñal y tengamos que quemar el pinar de radiata. Bueno, lo que quiero decir, si realmente ese es el objetivo que queremos, tenemos que saber cómo hacerlo. Y sabemos hacerlo. No hay más que quemar y tenemos esto. O podemos tener esto, que es quitar los pinos y dejarlas frondosas, y se nos va a regenerar. Bueno, o esto, que es la opción que en principio a nosotros es la que más nos gusta, que es, digamos, pues ayudar a las frondosas pero seguir con los pinos. Bueno, importante, no encajar a los ecosistemas en casillas. Me quedan solo 5 minutos, voy a intentar... bueno, a ver, esta foto, bueno, creo que es importante, no voy a saltármela tampoco. Los eventos renovadores son muy importantes, pero actuando en cada sitio su efecto es diferente. Yo venía del norte de León, donde tenía mucho ciervo. El efecto del ciervo era que los acebos no se me podían regenerar y los pocos que había viejos los comían hasta 2 metros. Llego al norte de Burgos y también tengo ciervo, me va persiguiendo, vale, pero curiosamente el mismo hecho tiene un efecto en cierto modo contrario. Aquí también pasa lo mismo que en el norte de León, que es que ramonea completamente por debajo de 2 metros todo, pero si veis aquí, esto es un acebo y esto es otro acebo. Aquí en cierto modo está favoreciendo al acebo porque desarrolla pinchos y el madroño no. Entonces, un mismo hecho en 2 sitios distintos, que no son tan distintos, pero sí tienen sus diferencias, ha producido resultados completamente opuestos, que tiene mucho que ver con lo que decía al principio, pues del conocimiento local. O sea, a mí esto cuando llegué me sorprendió enormemente. ¿Qué explicación tiene esto? En el fondo es sencilla. En la zona que estaba yo de León, caen unas nevadas de vez en cuando de 2 metros y pico, que los ciervos tienen que comer cualquier cosa verde, por dura e impalatable que sea. En el Valle de Mena, que es donde estoy ahora, pues les gusta mucho más comer los madroños, y los acebos que tienen pinchos los dejan. Una consecuencia, digamos, de esta manera de entender los montes es que si, digamos, no hay un agente absolutamente abrumador, que puede ser el hombre o puede ser la sequía o otro tipo, los bosques de forma natural tienden a ser mixtos. Y en un sitio como Guipúzcoa, que tiene un clima privilegiado, iba a decir más mixtos todavía. Bueno, son ejemplos de cómo en distintas zonas del planeta al final la tendencia es a bosques mixtos, siempre que, insisto, no haya... Vamos a ver, que tengo que acabar ya. Bueno, esto es un poco sobre cómo crecen los árboles. Quería a ver si llegaba a una cuestión, la tolerancia de los árboles. Bueno, lo que os contaba, que pueden crecer unos a la sombra mejor que otros. Y quería acabar... Bueno, esto es una foto en Asturias bastante curiosa de hasta qué punto el fuego condiciona todo. O sea, fijaros, los robles solo están encima de los canchales. Pues decir, qué cosa tan absurda, ¿por qué solo hay árboles encima de las piedras? El motivo, en realidad, es obvio para los que hemos trabajado en estas zonas, pues que es el único sitio donde no se queman. Bueno, es un poco también del efecto de los eventos renovadores. ¿Aquí dónde están los árboles? Bueno, pues en los sitios, digamos, a resguardo de esos eventos, pues entre las rocas, o se han respetado también en los caminos. Esto me resultó bastante curiosa, de la organización también ganadera. Bueno, este es el cambio de paisaje brutal digamos, de los árboles trasmochos tradicionales vamos a decir, la moderna silvicultura, y bueno, a lo que hablamos de que hay que evitar a toda costa. Estos son una línea erosiva que se ha defendido con escolleras.
esto es, bueno, es decir, la historia previa nos queda, se nos muestra en la vegetación, pero, por ejemplo, también en las carboneras, esta es una que hemos cortado al abrir una pista y se ve cómo estuvo actuando durante muchos años, luego hubo un periodo erosivo sin carbón y luego otra vez con carbón encima. Bueno, pues en los suelos, digamos que queda todavía más escrita toda la historia ecológica. Y también siempre digo, bueno, por mucho que queramos trabajar con ecosistemas robustos, o sea, al final la naturaleza siempre te sorprende, o sea, y muchas veces para mal, o sea, este es en principio un ecosistema manejado de una manera, vamos a decir, muy ecológica, y de un momento dado llegó a Armillaria melea y, bueno, pues el magnífico robledal que teníamos nos lo arruinó. Bueno, igual acabo con esto solo, porque creo que ya no puedo más, de la velocidad de transformación de los montes. Solo para que os quedéis con estas imágenes del dinamismo. Son del Valle de Mena, de cómo estaba en el año 1957 y de cómo está ahora. Hemos pasado de esto a esto, o sea, de completamente deforestado, pues por los usos tradicionales, básicamente pastoreo, a completamente de bosque, de forma absolutamente espontánea, en 50 años. Claro, el ganadero asturiano que quema el monte, si no ha visto estas fotos, al menos sabe perfectamente lo que ocurre en sus montes cuando se deja de quemar. Bueno, en otras zonas esto se hizo por repoblaciones y fijaros un poco en esta línea. O sea, esto ha cambiado radicalmente, iba a decir, no se parece en nada más que este trocito. ¿Por qué esto está igual que estaba hace 50 y tantos años? Pues, ¿sabéis por qué? Pues porque se quemó. O sea, el mensaje es, para conservar hay que actuar. Y cuanto más productivo sea el medio como aquí, hay que actuar más drásticamente. O sea, si quieres conservar cualquier tipo de bosque, cualquier tipo de estructura, hay que actuar. Y con más contundencia, cuanto más productivo sea el sitio, lo que hablábamos de la calidad de estación. Bueno, han cambiado otras muchas cosas. Hoy día la verdad que es una maravilla porque hay instrumentos. Todo esto son bosques que no existían en el 57 y existen ahora. O sea, la mayor parte de Mena no era bosque y ahora es bosque. Esto seguro que en muchos sitios del País Vasco se podría aplicar exactamente lo mismo. Y esto es lo que yo llamo la paradoja multiescalar, que quiere decir, para conservar a un nivel tienes que hacer cambios en niveles menores. Bueno, fotos de lo mismo, ya creo que con esto acabo, igual más árido ecológico, pero creo que este cuadro es absolutamente fundamental para entender lo que es la conservación. Cuanto más rico es el medio, tienes que actuar cada menos tiempo para mantener una misma situación. Tienes que actuar cada menos tiempo o con más contundencia. El día que esto se entienda desde el mundo de la conservación, iba a decir, creo que muchos de los problemas de los que nos quejamos los forestales, pues se habrán acabado. Muchas gracias.